¿Qué tal, amigos? Le damos una cordial bienvenida a través de Dádivas de Vida. Hoy, como recuerdan, en el tema anterior estábamos hablando sobre un tema profético que encontramos en el capítulo 7 de Daniel. Habíamos explicado a las partes del lenguaje simbólico y hoy queremos culminar con esta visión de las 4 bestias o la visión de las 4 naciones o los 4 reyes. Y pues a través de esta plataforma social queremos saludarle. Hoy Eric pues nos acompaña y nos va a apoyar en la lectura y en algunas cosas a medida que las vamos a ir leyendo para que ustedes puedan tener un conocimiento más amplio de que Dios tiene control de la historia y que ha revelado a través de sus profetas las cosas que van a acontecer pronto sobre este mundo. Así que Eric, pues bienvenido a Dádivas de Vida. Y saluda pues a todos aquellos que nos están sintonizando. Sí, un saludo para todas aquellas personas que han seguido la secuencia de los videos. Y en la semana que pasó me encontré con mi amigo Robert y él me dijo que había visto ya todos los videos que tenemos en la página de Facebook. Así que Robert, si estás viendo nuevamente este video, te enviamos un saludo y también a todos tus familiares, también a todas las personas que a diario están viendo y comentando, también un saludo especial para cada uno de ellos. Así es, Eric. Entonces vamos a invitar a todos aquellos que nos están viendo para que nos puedan acompañar en una oración para iniciar entonces este tema profético que recuerden lo encontramos en el capítulo 7 de Daniel. Así que vamos a orar. Ok, vamos a orar. Padre eterno, gracias te damos, Señor, porque tú siempre estás proveyendo bendiciones para cada una de nuestras vidas. Imploramos, Padre, en este momento que tu Santo Espíritu pueda iluminar cada una de nuestras mentes y pueda así, Señor, tu Santo Espíritu hacernos entender aquellas cosas que vamos a estar estudiando ahorita sobre la visión que tuvo Daniel acerca de las 4 bestias. Que tu palabra pueda ser la guía para que nuestra vida, Señor, pueda encontrar el rumbo que así tú quieres que encuentre. Bendice a todos aquellos que están viendo este video, a todos aquellos que lo verán en algún futuro próximo, y quédate con cada uno de nosotros y también con ellos, y sea en cada una de nuestras vidas. Te pedimos todas estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, entonces vamos a hacer la introducción. Recuerdan que en la primera parte del video habíamos quedado donde Daniel, cuando tuvo esta visión, había quedado muy afectado. Y eso habíamos quedado en el capítulo 15. Vamos a pedirle a Eric que nos haga la introducción del 15, 16 y 17 para que ustedes puedan comprender, como les dije en la primera parte, que la Biblia es su propio intérprete. Y bueno, quizás muchos se preguntarán que por qué en la primera parte explicamos que esa primera bestia era Babilonia, luego Medo-Persia, Grecia y luego la Roma imperial. Entonces, a través de la lectura que va a hacer Eric, pues ustedes van a poder comprobar que Dios, a través de un lenguaje simbólico, utiliza estas bestias, pero que estas bestias representan un imperio o los reyes o naciones. Así que presten mucha atención, el tema es muy interesante y al final entonces vamos a poder interpretar qué es lo que Dios estaba diciendo a través de esta visión a Daniel. Hace más de 500 años antes que Cristo viniera a entregar su vida a este mundo. Así que dice así entonces el libro de Daniel, capítulo 7, el verso 15. Dice así: yo también, Daniel, quedé profundamente turbado en mi espíritu, y las visiones de mi cabeza me asombraron. Me acerqué a uno de los que asistían y le pregunté la verdad acerca de todo esto. Y me habló y me hizo conocer la interpretación de tales cosas. Estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino eternamente por eternidad de eternidades. Amén. Entonces ven que la Biblia está interpretándose a sí mismo. Aquí en el verso número 17 explica así: estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. En la visión que tuvo Daniel, Dios le mostró a través de sus visiones que se iba a levantar Babilonia. Luego Babilonia iba a ser dominada por los medos y los persias.
y luego esta iba a ser conquistada por Grecia, y al final se iba a levantar esa bestia espantosa en gran manera, que dice que ella desmenuzaba, destruía todo. Y lo interesante es que la Biblia nos acaba de revelar de que esas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Al fin, en el verso 18 dice: después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. Y también en una forma profética está explicando cuando Cristo va a venir y todo el reino va a ser entregado a los santos juntamente con Jesús, y al final de la historia va a ser el reino que va a durar, Eric, o va a estar eternamente y para siempre. Luego el verso 19 dice: entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la 4ª bestia, que era tan diferente de todas las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro y uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba en sus pies. Ahora, Daniel, Eric, tiene el deseo de conocer, o sea, ¿a quién se está haciendo referencia a la Biblia? ¿O a qué reino se está haciendo referencia? Porque en los capítulos anteriores, cuando Daniel veía los cuernos, en Daniel 7:8, decía que esa bestia era espantosa en gran manera, pero que de esa bestia salía un cuerno. Entonces aquí dice que él tenía curiosidad de saber esto. Y luego en el verso 20, que nos dice Eric, que Daniel también quería saber que asimismo acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza, y del otro que le había salido, delante del cual habían caído 3. Y este mismo cuerno tenía ojos y bocas, que hablaba grandes cosas, y parecía más grande que sus compañeros. Entonces, como les explicaba a ustedes, cuando hacemos referencia a la historia antigua, nosotros podemos comprobar que lo que se refería al Imperio Romano estaba dividido en 10, ¿verdad? Y también les expliqué, como decía Daniel en el capítulo 7 y el verso 7, que esta bestia espantosa en gran manera había derribado 3 reyes, Eric, y eso eran los éurolos, los vándalos y los ostrodogos. Pero Daniel dice que esta bestia, asimismo, él quería saber del otro cuerno que había salido entre medio de esa bestia que tenía los 10 cuernos. Entonces Daniel tenía mucha curiosidad, porque decía que esta bestia era diferente a todas las demás. Luego dice en el verso 21: y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Entonces hay una característica especial. Dice que esta bestia, que tenía 10 cuernos, pero que de esa bestia había salido ese cuerno pequeño y que había derribado a 3 reyes, ese cuerno, o sea, como dice la Biblia, ese reino iba a tener algo que lo diferenciaba a los demás, y lo acabamos de ver. ¿Qué iba a hacer ese reino, Eric? Sé que iba a pisotear a los demás. Ajá, a los santos de Dios. A los santos de Dios. Acabamos de leer aquí, dice que él hacía guerra contra los santos y los vencía. Entonces, si nosotros vamos a la Edad Media, aquella edad que se conoce como la edad del oscurantismo, porque no había libertad de culto, la gente no podía tener acceso a la Biblia, Eric. Entonces solamente se limitaban a las instrucciones de los monarcas en su momento. Entonces vemos aquí que esta bestia dice que hacía guerra. ¿Y qué sucedía, Eric, en la Edad Media? ¿Qué le pasó al pueblo cristiano en la Edad Media? Fue perseguido, masacrado también. Habían máquinas creadas especialmente para torturar a aquellas personas que decidían creer en un escrito está y no conforme a lo que le decía la iglesia romana en aquel tiempo. Así es, Eri. Entonces también en este periodo se desarrolló lo que fue la Inquisición, ¿verdad? Entonces muchos cristianos fueron llevados a muerte. Pero aquí la Biblia, Dios le reveló a Daniel que en ese periodo, ese cuerno pequeño iba a hacer estas cosas. Dice que iba a hacer guerra contra los santos y los vencía. Pero ¿qué pasó en el verso 22, Eri, cuando leemos allá? Pasó algo maravilloso. Dice, hasta que vino el anciano de muchos días
y se dio el juicio a los santos del Altísimo. Y llegó el tiempo en que los santos recibieron en posesión el reino. Amén. Entonces aquí está haciendo referencia de que ese poder que se había levantado y que había pisoteado a los santos, pues ese poder no iba a durar para siempre, sino que Dios entonces se iba a levantar, y luego hace referencia a la obra de juicio, que también lo leímos acá en el en el verso número 9, donde Daniel vio, Eric, dice que él vio que los libros fueron abiertos, otro libro fue abierto y fueron juzgados, dice, las personas por las cosas que estaban escritas allá. Entonces, en este verso, en el número 22, nuevamente, cuando le están explicando la visión a Daniel, nuevamente hace énfasis de que hasta que vino ese anciano de días, dio el juicio a los santos del Altísimo, llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Y te acuerdas, Eric, que nosotros explicamos en Apocalipsis el capítulo 21 de que los libros habían sido abiertos y que iban a ser los santos, ¿te acuerdas? En el cielo por esos 1000 años. Entonces aquí está haciendo referencia a esa obra de juicio, ¿verdad? Ese privilegio que van a tener los santos cuando estén con Jesús para revisar el fallo y los libros que están ahí y las cosas que fueron juzgadas. Ahora, en el verso 23 dice, así dijo, la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros, y a toda la tierra devorará, trillará y va a despedazar. Entonces aquí hace una descripción fuerte, Eric, de esa cuarta bestia o ese cuerno pequeño. Dice que ella, ¿qué es lo que va a hacer? Dice que será diferente de los otros reinos y va a tratar, dice, de devorar y trillar y despedazar. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente del primero, y a los 3 reyes derivará. Entonces está haciendo referencia a lo mismo y le está explicando lo que Daniel vio en su visión. Entonces en el capítulo número 7, en el verso 7, que decía así, después de esto miraba yo en la visión de la noche, aquí una cuarta bestia espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las obras hollaba sobre sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Entonces aquí está haciendo referencia a la misma bestia, a esa bestia que tenía esos 10 cuernos, que había salido uno, pero que era un reino malo, por decirlo así, que quería destruir todo. Luego decía aquí, haciendo referencia en el verso 24, y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro. Entonces aquí está haciendo referencia que esa bestia que tenía 10 cuernos, eran 10 ¿qué? Como lo acabamos de leer aquí, eran 10 reyes. Pero mire que dice que aquí, y tras ellos se levantará otro. Y recuerdan que él había visto que él quedó muy curioso porque él le preguntó que él quería saber sobre ese cuerno que salía de esa bestia de 10 cuernos. Pero aquí la Biblia dice que tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Y también les explica en la parte 1 que esos 3 reyes fueron, de hecho, por esta Roma imperial, fueron deshechos, que fueron los éureros, los vándalos y los ostrogodos. Entonces, de ahí Daniel entonces quedó muy curioso por saber ese cuerno pequeño que venía saliendo y que simboliza a lo que es la Roma. Luego el verso 25 dice que ese cuerno pequeño que él vio que salía de esas bestias, Eric, si me ayudas a leer qué dice el verso 25. Y hablará palabras contra el Altísimo y tratará duramente a los santos del Altísimo, y pretenderá cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta un tiempo y tiempos y medio tiempo.
Así es. Entonces dice que este cuerno pequeño, que tenía esas características tan singulares que a Daniel lo impresionaron tanto, dice que él iba a tratar de quebrantar a los santos del Altísimo, y también dice que trataría de pensar en cambiar los tiempos y la ley. En la parte 1 les expliqué también que este poder es el que pretende, Eric, decirle al mundo que la ley de Dios ha sido cambiada y que ellos son los que tienen autoridad para cambiar la ley. Entonces también les expliqué que este mismo poder es el que va a decir que ahora el día santo de Dios es el domingo, pero nosotros sabemos que bíblicamente no es así, que es el sábado. Entonces, todas estas características fueron reveladas a Daniel y que hoy en nuestros tiempos podemos comprobar que es así. Es un poder que se levanta, un poder que quiere oprimir al pueblo de Dios, que lo hizo en el pasado y que en el futuro también lo va a volver a hacer, y que va a tratar de cambiar los tiempos y la ley. Y dice que serán entregados en sus manos hasta tiempo y la mitad de un tiempo. Aquí también encontramos una relación profética de tiempo que tampoco vamos a poder explicarla en detalle, pero pues ya tú sabes cuál es la interpretación de un tiempo. De tiempo y la mitad de un tiempo se refiere a 3 años y medio, que básicamente fue cuando el poder romano oprimió al pueblo de Dios. Por 3 años y medio fue el pueblo de Dios perseguido, no tenían acceso a sus creencias por convicción, sino todo tenía que ser sometido a lo que decía el monarca del Imperio Romano. Y pues, como Eric les explicó, fueron llevados a muerte, fueron llevados a la higuera. Otros, pues muchos de ustedes conocen que este poder fue el que originó lo que fue el Tribunal de la Inquisición, en donde el que tenía una Biblia era quemado, Eric. Muchos eran llevados entre los potros que ellos construían para que sus extremidades, cuando los estiraban, pues se fueran desprendiendo. O sea, fue una época muy difícil para los que confiaban en Dios y creían en un escrito está. Entonces los santos de Dios sufrieron mucho por ese tiempo, pero lo maravilloso y lo que queremos enfatizar en esta tarde es que Dios tenía control y Dios conocía lo que iba a suceder. Y yo quiero decirte hoy que si tú confías en un así está escrito, o si tú confías en lo que Dios ha dejado escrito en su palabra, así como a Daniel se le reveló las cosas que iban a suceder, así Dios también lo ha dejado en este tiempo para que tú te prepares, para que tú conozcas cuál es la voluntad de Dios. ¿Qué dice el verso 26, Eric? Pero se sentarán los jueces y les será quitado su dominio para que sea destruido y arruinado totalmente. ¿Y el 27? Y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todos los cielos sean dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es un reino eterno, y todos los imperios le servirán y obedecerán. Y el verso 28, donde culmina la visión. Hasta aquí llega su relato. En cuanto a mí, Daniel, mis pensamientos me turbaron, y el color de mi rostro se demudó, y guardé el asunto en mi corazón. En el periodo de tiempos y medio tiempo, se hablan de 3 años y medio, que son, en este caso, literales en cuanto a la Biblia, pero en realidad fue un tiempo que abarcó desde el año 538 y que abarcó hasta el año 1798. Entonces, en este periodo de tiempo contamos con 1260 años, el cual ese tiempo fue perseguida la iglesia cristiana por la iglesia romana. Entonces esta iglesia romana por este tiempo de 1260 años persiguió a los cristianos que devotamente deseaban estudiar profundamente las escrituras, y entonces este es el poder que está descrito aquí en el cuerno pequeño. Entonces lo que Daniel había visto entonces era una visión que tenía un cumplimiento en el futuro, un evento que tenía un cumplimiento en el futuro, que no era parte de su época, ni era tampoco de una época anterior, sino que era un evento en el futuro. Así que
esta visión del cuerno pequeño simplemente lo que nos hace referencia es a este periodo en donde la iglesia fue perseguida. Muchos fueron mártires, muchos fueron perseguidos. Tenemos la historia de los valdenses, que eran personas que vivían en las montañas, en cuevas, ya que no podían salir porque aquellos guardias romanos podían matarles. Para ese tiempo también, ya al final de ese tiempo de 1260 años, conocemos lo que fueron los reformadores, todo lo que hizo entonces desencadenar el interés por la Biblia, porque ya se empezó a escribir la Biblia, se empezó a traducirla, y tenemos muchos reformadores, entre ellos Martín Lutero, Calvino, tenemos también a Wycliffe, que fue uno de los que tradujo la Biblia también al idioma inglés, porque antes la gente no tenía acceso a la Biblia de un idioma común, sino que todo era en latín. Y por esta razón, entonces, después de todo este tiempo, cuando ya terminan estos 1260 años, entonces empieza a ser la cristiandad como hoy en día la conocemos, donde ya no hay persecución por creer en Cristo, y donde ya no hay tal vez esos aspectos donde juzgamos a las demás personas. Sin embargo, eso no quiere decir que en un futuro cercano no lleguemos a experimentar lo mismo. Así que lo que nosotros queremos señalar con este tema en cuanto a la visión de las cuatro bestias es precisamente esto, que nos lleva a ese periodo de tiempo en donde aquellos cristianos fueron perseguidos. Sí, y también me llama la atención aquí en el verso 26, que nuevamente hace énfasis en que se va a sentar el juez. Está haciendo énfasis a la obra del juicio, o sea, que a pesar de que este poder se levante, Dios tiene el control de la historia, y Dios en un momento determinado, como le hemos explicado en los videos de la segunda venida de Cristo, cuando hablamos de los cielos nuevos y tierra nueva, o sea que una vez que se dé el juicio y la sentencia esté dada, pues ya Dios va a venir a buscar a su pueblo por los que son salvos, y también cuando pasen los 1000 años, como les explicamos, pues van a resucitar los impíos y va a ser la destrucción final. Entonces aquí también en el verso 27 dice que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo le será dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Y qué maravillosa visión, ¿verdad, Eri? Que a pesar de que ese poder se levantó en esa época, en ese año, y que como tú explicas también es un evento futuro, pues al final de los tiempos Dios va a dar el reino y el dominio a Jesús juntamente con los santos, y dice que ese reino va a ser eterno. Entonces también está haciendo énfasis al evento que es la segunda venida de Cristo, cuando ya Él recibe todo el poderío y todo el reino. Y luego aquí al final en el verso 28 dice Daniel: así fue el fin de sus palabras. En cuanto a mí, Daniel, mis pensamientos me turbaron y mi rostro se demudó, pero guardé el asunto en mi corazón. Entonces, estimados amigos, a veces cuando nosotros leemos la Biblia pensamos que es un poco complicada, ¿verdad? Porque no entendemos de que esos reinos y esas bestias y esos cuernos, pero muchas veces, pues como yo les expliqué, la Biblia es su propia intérprete. Aquí nosotros hemos encontrado que ella explica qué son esos cuernos. También yo les expliqué en Apocalipsis que lo que simbolizaban los vientos, también les explicamos algunos otros términos proféticos, pero aquí la visión que recibió Daniel es aquella visión también que está hablando de ese reino futuro cuando Cristo venga a buscarnos y vamos a estar para siempre con Él. Y no es maravilloso, Eric, que Dios le reveló a Daniel, así como tú explicaste, hacía muchos años, y todavía Cristo no había venido a este mundo, y todavía hay eventos aquí que se tienen que cumplir, que es la segunda venida de Cristo. Entonces no es maravilloso confiar en lo que Dios ha dejado escrito. Así que bueno, yo quiero invitarte hoy a que tú te sigas acercando a Dios, que puedas confesar tus faltas y puedas prepararte, porque pues como estamos viendo, Eric, todo lo que está sucediendo en el mundo, ¿verdad? Apuntan a que algo va a suceder. Así es. Entonces necesitamos confiar en esta palabra escrita en la cual Dios reveló a través de los profetas las cosas que van a suceder. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde
Y recuerda pues seguirnos a través de Dádivas de Vida. Y también puedes seguirnos en Instagram, en donde estaremos subiendo diferentes imágenes, pero principalmente YouTube y Facebook. Y Facebook, así es. Bueno, Eri, si le dan unas palabras finales a los que nos escuchan para que pues... Sí, bueno, exhortarles a todos a que puedan estudiar la palabra de Dios y no sentirse abrumados cuando encuentran ciertos términos como lo es esta lectura en Daniel 7, en donde pensamos que son cosas que enredan o tal vez cosas en algún punto de vista desagradables o que dan miedo o tenebrosas o incomprensibles, sino que más bien son simplemente aspectos que la palabra de Dios menciona para que nosotros podamos comprender ciertas equivalencias que ella misma nos explica. Así que cuando son temas proféticos, siempre vamos a ver que contendrán algunos temas un tanto, por decirlo así, metafóricos, utilizando símbolos de cosas que en realidad no son meramente lo que dice aquí textualmente, sino que son representaciones de imperios, o como en este caso que vimos acá, o representaciones de alguna iglesia. Así que no tengamos tal vez esa cierta aversión a estudiar lo que estas profecías nos están mencionando aquí en Daniel y también en el libro de Apocalipsis. Si alguno de ustedes tiene alguna duda o si desea recibir algún material, recuerde pues que puede dejar sus comentarios y nosotros lo contactaríamos para enviarle algún documento digital que hable sobre este tema que hemos estado compartiendo con ustedes. O si gusta, pues también podemos estar desarrollando otros aspectos en otros videos que puedan aclarar cualquier duda o cualquier pregunta que usted tenga acerca de este tema. Así que gracias por habernos acompañado y que el Señor les bendiga. Hasta la próxima. Hasta luego. Chao.